comunicación, ¿sí? Ya me presenté el ayer, pero igual por si una persona o alguien no estuvo, me presento nuevamente. Mi nombre es Isabel Imbaquingo. Yo voy a ser su tutora en la materia de comunicación efectiva. Les voy a acompañar durante este proceso formativo como tutora. Como les comenté, mi especialización, mi área de trabajo es la comunicación organizacional. En particular, yo trabajo lo que es el área de los discursos y la sociosemiótica. Esa es como mi área de especialización y la planificación de la comunicación, ¿sí? Eh, déjenme un momentito. El día de hoy, ¿qué está pensada? ¿Cómo está pensada? Esta es la primera clase, es la clase introductoria. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de políticas y al final vamos a dar una pequeña ya guía de lectura para este primer buenas tardes, José. Para este primer módulo y de ahí vamos también a abrir un espacio al final para cualquier duda o inquietud que se les haya presentado, ¿sí? Veo que la mayoría de ustedes ya participó en el foro de presentaciones. Quienes todavía no lo han hecho, todavía van algunas personas, por favor háganlo. Para mí es importante conocerlos, que se conozcan también entre ustedes y también ir construyendo datos y referentes para poder pensar también los ejemplos cuando vayamos trabajando con ejemplos y pensar en qué contextos están ustedes laborando, ¿sí? Entonces es importante que me ayuden con esto de las presentaciones. Voy a compartirles la pantalla de cómo está organizada la presentación que vamos a tener el día de hoy. ¿Me confirman que están visualizando ya en pantalla la presentación? Sí. 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 Así gracias. Sí. Okay. Entonces, como les comentaba, el día de hoy clase introductoria tiene objetivo que quede clara las políticas, cómo vamos a llevar la clase y después vamos a dar ya unas claves de lectura, ¿sí? ¿Cómo está organizado? No sé, está fallándome ahí el internet. Ya. ¿Cómo está organizada la clase que vamos a tratar el día de hoy? Primero, políticas. Después vamos a hacer una breve revisión del enfoque de la materia, desde dónde vamos a mirar la comunicación y cómo está organizada en contenidos la materia. Así, cuál es el recorrido teórico práctico que ustedes van a hacer en esta materia, ¿sí? Cuando tratemos este tema de los contenidos, al final yo les voy a preguntar si hay un tema en particular que a alguien de ustedes le gustaría tratar, que no estemos tratando, pero que le parece que es importante por su experiencia. Dime, Fernando. No te escucho. Está tu micrófono desactivado. Perdón, lo que pasa es que tengo problemas con el audio y me parece que algo raro está pasando. Me voy a nuevamente conectar, ¿sí? Claro, Fernando. ¿Es solo Fernando o alguien más o soy yo? Tal vez soy yo, ¿no? Lo escuchamos muy bien. Escucha bien. Sí, la escuchamos bien. Listo, gracias. Sí, Entonces, está bien. puedes también apagar la cámara por un momento. Eso te ayuda. Si es que el audio está fallando, te puede ayudar a lo de la cámara, ¿sí? Gracias. Les decía, en este momento del enfoque de la materia, si alguien, por ya su experiencia, y estaba leyendo, muchos de ustedes trabaja en instituciones de salud vinculadas ya en gestión de la calidad, seguridad del paciente, si considera que hay un tema en particular que no estemos tratando, pero que le parece de importancia, hágame saber para yo ver cómo poder vincular a este tema en algún momento de la materia o aportarles con bibliografía o referencias para que ustedes puedan complementar este tema, ¿sí? Después vamos a conversar sobre las organizaciones de las videoconferencias, que son muy cortas, 60 minutos se van a ir así. Entonces es importante que tengamos una organización para que podamos aprovechar al máximo estos encuentros sincrónicos que vamos a tener 2 veces por semana, ¿sí? Y finalmente vamos a concluir el día de hoy con unas claves de lectura sobre el tema en específico, el de la complejidad, que es como el tema más teóricamente más complejo que van a ver en este módulo, ¿sí? Entonces hoy vamos a dar unas claves de lectura para que puedan también empezar con su foro número 2, que es el que está relacionado con esta lectura, ¿sí? Entonces, damos paso al primero, que son las políticas de la clase. La primera política que vamos a tratar es la comunicación.
En la modalidad en la que ustedes están, que es una modalidad 100% virtual, la comunicación es fundamental. Como nos vamos a ver tan poco tiempo en sincrónico, es necesario que estén abiertos todos los canales de comunicación necesarios para que ustedes puedan dirigirse a mí cuando lo necesiten, ¿sí? O sea, el canal principal de comunicación es la plataforma virtual, el entorno virtual de aprendizaje. Ese es el canal principal, ¿sí? Ustedes tienen dos formas de comunicarse directamente conmigo. La mensajería instantánea, que muchos de ustedes ya lo han utilizado, y el correo electrónico. También tienen dentro del entorno virtual un correo electrónico, ¿sí? Cuando tengan tal vez consultas más extensas o requieran adjuntar documentos, etcétera, pueden hacer uso del correo electrónico. Les dejo también en la presentación del curso, está mi correo de la universidad. Esto yo lo reviso todo el tiempo, siempre les voy a responder en el mismo día. Si es que igual requieren una explicación más extensa sobre algún tema o quisieran coordinar una tutoría. Les dejo también mi número de celular, mi WhatsApp. ¿Cuándo van a utilizar esto? ¿Cuándo me pueden escribir por WhatsApp cuando sea una cuestión de emergencia? Por ejemplo, no pueden entrar ahorita al aula virtual. Están tratando de ingresar y no pueden ingresar al aula virtual. O están dando el cuestionario y se les cayó el internet en cuestionario y eso significa que van a sacar mala nota en el cuestionario, por ejemplo. Entonces enseguida me mandan un mensaje y yo ya estoy pendiente y les puedo solucionar esto, ¿sí? Nos podemos comunicar con los otros mensajes, ¿sí? Porque como les comentaba, yo en la mañana estoy en pregrado, entonces no siempre estoy pendiente, por ejemplo, de WhatsApp, pero una llamada inmediata yo la puedo responder si es una emergencia de este tipo, ¿sí? Recuerden que ustedes pueden solicitar cuando lo requieran tutorías, ¿sí? Es decir, hay un tema que requiere una explicación más profunda o ustedes quieren tratar algo en particular conmigo, siempre podemos coordinar tutorías en el horario que sea más cómodo para ustedes. Entiendo yo que para ustedes es más cómodo la tarde, para mí también en este caso es más cómodo la tarde porque la mañana estoy en las clases de pregrado, ¿no? Entonces a partir de las 4 de la tarde estoy a disposición suya, podemos coordinar tranquilamente una tutoría cuando lo requieran, ¿sí? ¿Alguna pregunta tal vez sobre comunicación? ¿Algo que quieran mencionar? ¿Alguna sugerencia? Prosigo entonces. La planificación. Como ustedes saben, las aulas virtuales están los contenidos. Esta es la modalidad de clase invertida. ¿Qué quiere decir clase invertida? Que ustedes van a ser los autores de su propio aprendizaje, ¿no es cierto? Los contenidos están ya diseñados para que ustedes puedan seguir eso de acuerdo a su tiempo y su planificación. No obstante, estos contenidos sí requieren una cierta guía, es decir, yo semanalmente les voy a mandar una guía de planificación, como les mandé el día domingo, en el que sugiero, ¿sí? No, pues digo, es una sugerencia, que se distribuyan de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo planificar? Es una sugerencia. Lo que sí va a estar en esa guía es el orden en cómo deben ir revisando los contenidos. Eso sí es importante. Igual van a estar en ese orden en el aula virtual, pero les voy a repetir y voy a reiterar ese orden. ¿Por qué? Porque los contenidos están construidos con una secuencia lógica, ¿sí? Entonces, es importante que sigan en ese orden los contenidos, los recursos principales. De ahí las tareas, los foros, ahí sí ustedes las pueden resolver en su tiempo y en su propia planificación, pero la revisión de los contenidos debe ser en un específico orden. Al respecto, les hago una aclaración particular sobre el tercer recurso principal de este módulo, en el que habla sobre prácticas de comunicación en las organizaciones. Tiene un problema de audio, ¿sí? Que lo están solucionando ya y me han prometido que para el día de mañana en la tarde ya está solucionado el tercer recurso. Entonces avancen con el primero, avancen con el segundo y el tercer recurso está presentando en dos momentos, el audio se corta y se pierde una idea, ¿sí? Entonces el día de mañana me han prometido que ya va a estar funcionando este tercer recurso que es sobre las prácticas de comunicación, ¿ok? ¿Qué más? Las calificaciones. No sé si alguien ya entró tal vez a mirar las libretas de calificaciones o tal vez les comentaron ya cómo funciona lo de las libretas de calificaciones. ¿No? Al momento, si ustedes entran a la libreta de calificaciones, van a ver
todas y cada una de las tareas, videoconferencias, foros, tienen el mismo porcentaje y el mismo valor, ¿sí? En esta materia en particular voy a pedir que sí, con la libertad de cátedra, se haga una actualización de eso, porque no es, por ejemplo, lo mismo una tarea de seguimiento de control, como hacer un mapa mental, que ya una tarea de trabajo práctico aplicado, ¿sí? Entonces no pueden tener los mismos pesos como tal. Entonces yo voy a pedir una actualización y en cuanto esté lista, tendremos como el día de hoy una charla sincrónica. Yo explicaré en detalle cuánto va a valer cada una de las tareas, ¿sí? Y eso va a estar explicado ahí. Entonces no se preocupen por esto por el momento. Siguiente cuestión importante de las políticas, tiempos, ¿sí? Recuerden que ustedes están en módulos semanales. El módulo empieza los días lunes y el módulo concluye el día domingo, ¿sí? Se cierran los módulos y empieza el siguiente módulo. Por lo tanto, la fecha límite de las tareas, de los foros, de la revisión de los recursos van a estar abiertos, pero específicamente las tareas de control y los foros es el domingo a las 23 horas, ¿sí? Domingo 23 horas se cierran esto. No quiere decir que no pueden subir, pero ya esa era la fecha límite. Ahora, hay tareas prácticas, ¿sí? Que requieren un poco más de tiempo. Por ejemplo, la primera tarea de este módulo es observar prácticas de comunicación en sus lugares de trabajo, documentar estas prácticas y hacer una presentación. Esto requiere un poco más de tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, va a estar abierta hasta el martes a las 23 horas. Van a tener más días. Aquí la pregunta es, ¿hay flexibilidad? Sí, lógicamente hay flexibilidad. Es decir, no es que se cerró y la persona se quedó sin nota. Siempre va a haber flexibilidad, lógicamente, cuando hay un canal de diálogo. Alguien me escribe, no pude presentar por tal razón, se me presentó tal inconveniente, entonces hay una flexibilidad. Lo que aquí sí yo les recomiendo es traten de trabajar los módulos en la semana porque se empieza a acumular, se empieza a acumular y se empieza a acumular. Entonces, por eso era mi sugerencia inicial de los días, vayan avanzando con las lecturas y vayan avanzando con las tareas para que no se les acumule, porque esta no es la única materia. Y enseguida viene el otro módulo. Entonces traten de avanzar. Entonces, hasta el domingo están abiertas tareas y hasta el martes estarían. Pueden hacer entregas posteriores, sí, siempre y cuando comuniquen, ¿no? Que va a haber una entrega posterior. ¿Alguna pregunta sobre tiempos, planificación? ¿Alguna duda? Sobre flexibilidad, ¿está claro? ¿Sí? Ok. Entonces, si estoy yendo muy rápido, también me avisan, ¿no? Si estoy yendo muy rápido, si requieren que repita alguna cuestión, me avisan. Estoy yendo un poquito rápido por la cuestión un poco del tiempo aquí. ¿Cómo está organizada la materia? La materia, igual que las otras materias, está organizada en 8 módulos que corresponden a las 8 semanas del contenido y de la materia, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque que le vamos a dar aquí a la comunicación? Vamos a tener una mirada importante desde 2 dimensiones. Desde una mirada estratégica, que es entender que la comunicación no solamente es una herramienta de dar a conocer información o de transmisión de información, sino que la comunicación planificada puede aportar y aporta en la consecución de objetivos organizacionales, ¿sí? Por tanto, la comunicación debe estar pensada desde las direcciones en las tomas de decisiones, pensar desde comunicación, ¿sí? Y por el otro lado, el otro enfoque que vamos a dar aquí en la comunicación es la noción de comunicación dialógica, ¿sí? Romper con estos paradigmas funcionalistas, otros de transmisión de información de receptores pasivos y empezar a considerar que la comunicación es un acto dialógico y para que funcione, para que hablemos de comunicación efectiva, quienes están a cargo de los procesos de comunicación deben garantizar que haya igualdad de condiciones o simetría en los comunicantes, es decir, crear los espacios para que las personas se puedan comunicar, capacitar para que las personas se puedan comunicar, dar la información necesaria para que las personas se puedan comunicar o puedan responder. ¿Sí? Entonces van a ser las 2 miradas que vamos a tener para ir construyendo nuestra idea de comunicación dentro de esta materia. ¿Sí? Así, la materia se organiza en los siguientes módulos.
El primer módulo es una introducción a la comunicación en salud. La mirada es una mirada teórica, como ustedes vieron. Tenemos van a tener al principio van a ver las diferentes aproximaciones teóricas a comunicación y salud. Después hay esta mirada de la complejidad, de entender que tanto la salud como la comunicación son campos complejos que requieren una mirada muy particular, ¿sí? Y finalmente termina con un ejercicio práctico que es observar cuáles son los alcances de la comunicación en las organizaciones y las prácticas de comunicación en las organizaciones, ¿sí? Desde determinadas perspectivas, ¿no? En el segundo módulo lo que vamos a ver es la comunicación y la salud como procesos sociales, ¿sí? En este módulo continuamos, tomamos cuestiones, conceptos que vimos en el primer módulo, especialmente este concepto de entender que tanto la comunicación como la salud son procesos culturales, ¿sí? Vamos a partir de eso, por lo tanto vamos a entender que no podemos pensar el uno y el otro disociada de una matriz cultural, de una matriz de sentido. Aquí vamos a trabajar la noción de cultura y vamos a terminar el módulo proponiendo un modelo de comunicación participativa. Es decir, si pensamos que comunicación y salud son procesos culturales, la forma en la que podemos acercarnos a estos procesos es desde una comunicación participativa dialógica, ¿sí? Esa es la mirada que vamos a hacer. En el tercer módulo entramos ya un poco más al campo de la comunicación, concretamente al campo de la comunicación organizacional, la comunicación en las organizaciones. Vamos a dar una introducción, qué es la comunicación en las organizaciones, cuáles son los principales elementos de la comunicación en las organizaciones, cuáles son los principales procesos de comunicación en las organizaciones y finalmente aquí la actividad práctica va a ser a que ustedes puedan identificar en sus organizaciones de trabajo tipologías de mensajes y tipologías de canales y cuándo y reflexionar también cuándo es acertado utilizar determinados canales según la identificación del mensaje, ¿sí? Entonces el componente práctico de esta tercera unidad. En la cuarta unidad entramos ya a lo que es la comunicación asertiva en salud. Pensamos la comunicación como un proceso dentro de las organizaciones de salud. Vamos a hablar de axiomas de la comunicación, barreras de la comunicación que están presentes en las organizaciones y vamos a hacer una sugerencia para una comunicación efectiva en el ámbito de salud, ¿sí? Terminamos aquí. Aquí vamos a hacer, aquí hay como un corte. Hemos visto, empezamos teórico. Después entramos al campo de la comunicación organizacional. Empezamos aquí ya el campo de la comunicación en la salud que nos interesa, que es vinculado ya a la gestión de la calidad y a la seguridad del paciente. El nivel 5 va a empezar con un cuestionario del módulo 1 al módulo 4, ¿sí? Este va a ser una evaluación complexiva de estos 4 módulos, ¿sí? Vamos a ver niveles de comunicación, nos vamos a concentrar en 3 niveles. La comunicación interpersonal, en donde vamos a ver concretamente técnicas de comunicación médico-paciente, comunicación grupal, protocolos de comunicación en el pase de guardia y en el nivel organizacional, comunicación en crisis. Un breve recorrido por la noción de comunicación en crisis, qué hacer, cuáles son los discursos posibles cuando hay una comunicación de crisis. Y aquí igual vamos a reflexionar sobre esta cuestión de cuáles son las posibilidades discursivas, es decir, qué pueden decir las organizaciones cuando, por ejemplo, ha sucedido un evento adverso. ¿Qué pueden decir? ¿Qué hacen las organizaciones cuando, por ejemplo, ha habido una negligencia? ¿Qué pueden decir? ¿Cuáles son las opciones de discurso que tienen? ¿Sí? ¿Cómo actuar? En el módulo 6 vamos a concentrarnos en la noción de competencias de comunicación en el personal de salud. Sí, para poder comunicarnos tenemos que entender que se trata de un proceso de formación y de desarrollo de unas determinadas competencias. Entonces, la noción de competencia, ¿qué es competencia en comunicación? ¿Qué quiere decir que una persona sea competente en términos comunicativos? ¿Sí? Aquí vamos a hacer énfasis
particularmente para definir competencia de comunicación en el ámbito de la salud y vamos a trabajar protocolo de comunicación de eventos adversos y protocolo de comunicación de malas noticias, vinculados siempre por competencias, ¿no? Entramos al módulo 7 y en el módulo 7 vamos a tener un cuestionario que va a evaluar módulo 5 y módulo 6, ¿sí? Módulo 7 y módulo 8 son los componentes prácticos de nuestra materia, ¿sí? Es decir, aquí ustedes vamos a trabajar taller, seguramente también en estos módulos será en los que sean más necesarios tutorías también, porque vamos a, por un lado, hacer un diagnóstico de comunicación, es decir, ustedes tienen que identificar en sus organizaciones de trabajo aquellas prácticas de comunicación que estén vinculadas con seguridad del paciente, ¿sí? Y que con una gestión de comunicación puedan mejorarse como tal. Y en el módulo 8 ustedes van a hacer una propuesta de comunicación sobre la base de la identificación de aquellas prácticas de comunicación vinculadas con seguridad del paciente que puedan ser mejoradas o implementadas. Aquí ustedes hacen una propuesta de comunicación, ¿sí? Entonces, con esto terminaríamos la materia. Les consulto ahora sí, ¿algún tema particular que ustedes les parece importante que deberíamos tratar, que no se esté considerando aquí, pero que les parece que sea importante para yo poder anotarlo y pensar cómo incluirlo o en qué momento hacerlo, o como decía, referirles tal vez bibliografía o algún tema importante? No sé si me pueden ver. Estoy levantando la mano. Sí, voy a dejar de compartir para poder vernos mejor. Sí, lo que no puedo ver es el nombre porque está el correo electrónico. Si es que, Ok. Mi ajá. nombre es Daniel Inostroza. Daniel, mucho gusto. Sí, entonces, de pronto lo que yo quería sugerir es si podemos tener un ancla, es decir, un tema que podamos utilizar durante todo el módulo, sugiriendo, por ejemplo, el medicamento talidomida. ¿Sí? Entonces, cada vez que usted quiera mostrar un ejemplo, siempre referirse a talidomida, mostrando pues todos los errores que cometieron y cómo pudieron haberlo solucionado, ¿no? Ya. ¿Me podrías repetir nuevamente porque no te escuché muy bien? Medicamento, o si me escribes en el chat, mejor. Sí, sí. Sí, mucho mejor. El medicamento se llama talidomida. Talidomida. Ya. Talidomida. Y hace poquito sacaron un documental en Netflix Ya. acerca de cómo reaccionaron los abogados de la farmacéutica y cómo lo hicieron de mal, ¿no? Entonces, por eso decía yo, de pronto tener eso como un ancla. Sí, gracias Daniel, gracias por tu aporte. Me voy a ver este documental y voy a organizar los ejemplos alrededor. Esto es una muy buena Gracias. Muy sugerencia. mal. Valdría también, si es que tienen la oportunidad de ver el documental para tener más referentes también, ¿no? Alexandra. Muy buenas noches. Quería ver si es que fuera posible tal vez incluir algo de lo que es comunicación no verbal, de pronto lenguaje corporal o ciertas, no sé, algunas prácticas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, en la parte de la relación médico-paciente, es súper importante este tipo de lenguaje corporal o no verbal. Sí, en comunicación, en competencias de comunicación, vamos a hacer referencia a la comunicación no verbal como un eje importantísimo de la comunicación en realidad. Y como es de su interés, les voy a incluir cuando lleguemos a ese módulo una bibliografía muy específica que es para comunicación no verbal, que no está incluida aquí, pero que les voy a poner para que puedan profundizar en comunicación no verbal, ¿sí? Gracias. A ustedes. Quiero hacerles una aclaración ahorita que me mencionaba lo del medicamento y que yo pedía que me repita. Yo no soy formada en ciencias de la salud, por si acaso, ¿no? Entonces sabrán disculpar cuando les pido que me repitan un medicamento
o les pido que me expliquen un determinado proceso. He estado investigando, me he vinculado, ya voy trabajando con la Facultad de Medicina hace más de un año en cursos también, pero cuando ustedes tienen un marco común de referencia que no es el mío, ¿sí? Entonces, cuando vayan a usar un ejemplo, si pueden explicarme, nos ayudaría mucho mejor. También veo que son también de diferentes formaciones, algunos son bioquímicos, otros son médicos, otros son de enfermería, entonces también esto nos ayudaría. César. Sí, buenas tardes. Yo quería poner un tema a colación, no sé si se verá en lo que es comunicación dentro de las instituciones. Es el manejo de conflictos, que muchas de las veces en el tema hospitalario es necesario también conocerlo. Ya, este tema no está. Este tema sí no está vinculado con manejo de conflictos. Pero lo que podría hacer aquí es igual, ayudarte o remitirte a una bibliografía específica desde comunicación, cómo ser más asertivo, que específicamente en competencias de comunicación está. No lo estamos tratando aquí, pero en competencias de comunicación hay un tema que va a trabajar cómo lograr objetivos de comunicación reales, ¿no? Que te pongo así muy brevemente un ejemplo. Cuando un compañero no cumple la tarea, estoy en un grupo, un compañero de trabajo no está aportando en el grupo, yo me enojo, ¿no? Y lo primero que voy es le digo, tú no cumples con tu trabajo, tú no eres responsable. ¿Logré conseguir el objetivo que trabaje? No. Entonces no estoy siendo afectivo, no estoy siendo asertivo, porque igual no está cumpliendo. Lo único que hice fue descargarme y tal vez creo más bien un ambiente negativo, una relación igual no que trabajó. Entonces va por ahí. Entonces te puedo recomendar eso. Gracias, César. Muchas gracias. Tania. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, realmente basándonos en la comunicación, dentro del área en la que yo me desempeño, pues realmente me interesan como dos puntos, ¿no? El primero es como tal vez algunos, no sé si decirlo así, como unos tips o algunas recomendaciones, básicamente para dar como malas noticias. Realmente en este contexto de la pandemia nos hemos dado cuenta que los familiares como tal no permanecen, no pueden ni siquiera verles a sus pacientes, en nuestro caso, pero al momento de llamarles y darles una mala noticia o verles específicamente y darles este tipo de noticias, es complejo, ¿no? Porque sí, realmente desde el tono de voz, desde las expresiones y todo, sí es para nosotros realmente más difícil. Bueno, yo soy enfermera, tal vez no puedo dar esta comunicación exacta como un médico, pero sí también es parte de nuestra formación. Y como otro punto también me llama mucho la atención, perdón, es como cómo nosotros como personal podemos también manejar o incentivar, en nuestro caso, nuestros compañeros, tal vez alguna, no sé, como para que la idea que yo tengo en el momento, también yo pueda comunicarme con mis compañeros y crearles esa duda, también crearles esa expectativa de poder hacer cualquier programa independientemente de la institución donde se maneje, sino como también uno atraer mediante la comunicación para que todos puedan realizar la idea que uno quiere, como manejar el personal, por decirlo así. Gracias. El primer tema lo vamos a tratar puntualmente, que es protocolo de comunicación malas noticias. Lo vamos a tratar en competencias de comunicación, y eso está. Y el segundo tema que mencionas lo vamos a tratar ahí mismo en competencias de manera transversal, dando a comprender que es una responsabilidad de la institución como tal capacitar y formar a su personal en competencias de comunicación, ¿sí? Porque que todos sepamos hablar no quiere decir que todos sepamos comunicar efectivamente, ¿sí? Entonces, y eso implicaría también que hay un compromiso de la organización en la formación en términos de comunicación, ¿sí? Carolina. Carolina. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Carolina. Sí, buenas noches. Yo sí quisiera, yo trabajo en un centro de salud donde hemos visto que tenemos muchas personas que no tienen estudios, entonces yo sí quisiera como algunos tips para que mi personal y yo en sí podernos comunicar de una forma efectiva hacia el paciente y nos ayude en su tratamiento. Sí. ¿Será posible que en alguno de los temas que nos van a dar está eso?
Es totalmente posible, Carolina, porque la propuesta del modelo de comunicación que yo les estaba diciendo, dialógico y participativo, es una comunicación centrada en el usuario o en el beneficiario, ¿sí? Es entender cuáles son las condiciones de producción que se llaman, cuáles son las condiciones desde que determinado sujeto está entendiendo algo, desde donde se puede comunicar. Y desde esas condiciones yo tratar de comunicarme, ¿sí? Es decir, ponerme en el lugar de esta persona y desde ahí pensar mis modelos de comunicación y mis formas de comunicación. Entonces, comunicación centrada en el beneficiario y entender también que es justamente lo que vamos a conversar casi al final de la hora, que la comunicación es un proceso que está atravesado por muchos factores culturales, económicos, sociales, etcétera. Entonces hay que comprender eso, al igual que también la cuestión de la salud, ¿no? Carolina Paredes. Muy buenas tardes. Yo quisiera saber si en algún tema está involucrado, bueno, tenemos diferentes tipos de comunicación, puede ser verbal, pero en mi caso estoy utilizando bastante lo que es el comunicación vía tecnológica, es decir, a través de memorandos, oficios. Entonces quisiera saber si se va a topar ese tema, porque sí sería bueno diferenciar los diferentes tipos de comunicación, en este caso, como es memorandos, oficios, circulares. Entonces eso quisiera saber si vamos a topar. No, concretamente lo que tú nos mencionas que tiene que ver con los diferentes tipos de comunicados que hay en las organizaciones, como sí, el memo, la carta, no, Ajá. en particular no lo vamos a tratar. Yo te puedo hacer una recomendación muy específica, hay unos libros que son manuales y guías completas de cómo redactar, en qué elementos tienen, eso sí, con mucho gusto lo puedo hacer, pero no lo vamos a tratar. Lo que vamos a tratar en el módulo de comunicación organizacional es tipologías de canales, sí. Tipologías de canales y mensajes y cuándo determinados canales son más adecuados y cuándo otros canales no. Por ejemplo, así como despedir por teléfono, ¿no? Dar una mala noticia por teléfono. No, no es el canal adecuado, ¿sí? Eso sí lo vamos a tratar. ¿Ya? María José. Hola, buenas tardes con todos. Solamente preguntar si es que en el tercer módulo se va a contemplar el tema de liderazgo. En mi caso se manejan equipos tanto en territorio como en planta central, digámoslo así, en el sector público, y quisiera saber si es que se va a tomar en cuenta la forma de comunicación de equipos, cómo lograr que los equipos alcancen sus metas a través de la comunicación efectiva y eso, enfocar la comunicación en el liderazgo de equipos. No estamos tratando, María José, liderazgo. El tema del liderazgo no estamos tratando. Vamos a tratar un poco de comunicación grupal cuando veamos niveles de comunicación, pero nos vamos a enfocar ahí un poco más en comunicación en el pase de guardia, ¿sí? Entonces, al igual que los otros, lo que yo puedo hacer es sugerirte bibliografía específica de liderazgo y comunicación en manejo de grupos, porque no lo estamos avanzando y si es un tema que requiere otra mirada y ya otro tipo de vinculaciones. Entonces, no te prometo que se lo pueda meter este tema de liderazgo y comunicación, ¿sí? Pero te podría sugerir una bibliografía específica como tal. Gracias. Jonathan. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Jonathan. Una consulta, a lo mejor no tiene nada que ver con el módulo que vamos a revisar, pero me llamó un poco la atención. En lo personal, a mí me ha tocado lidiar muchos con medios de comunicación, tanto televisión como radio, y a veces es un poco difícil poder llegar, en este caso, al receptor, ¿no? Al usuario con las palabras que realmente sean necesarias y ellos puedan entender el mensaje que se les quiera dar. Entonces, a veces a nosotros como médicos se nos hace difícil incluso poder dar ese mensaje claro, preciso y que realmente le llegue a la población lo que uno quiere comunicar.
y especialmente ahora en la pandemia, constantemente nos solicitan, en este caso la prensa, más que todo la prensa escrita, información sobre disponibilidad de camas, sedantes, medicamentos, y a veces uno trata de buscar la forma de poder dar a conocer, porque técnicamente no les puedo comunicar ciertas cosas, ¿no? Que a lo mejor no, en este caso el usuario que va a leer la prensa no va a entender. Entonces a veces es un poco difícil desde mi punto en el que me encuentro actualmente poder dar a comunicar ciertos temas para que en este caso, la comunidad entienda ciertas cosas. No sé si a lo mejor se van a abordar temas relacionados a esto, y más que todo, vuelvo y repito, a mí me ha tocado vivir mucho este tema porque en la posición que me encuentro, pues lidiamos mucho con medios de comunicación y a veces se malinterpreta lo que uno quiere comunicar. Vamos a conversar un poco sobre relación con medios de comunicación cuando veamos comunicación en crisis. Ahí vamos a conversar un poco en competencias de comunicación. También vamos a conversar sobre técnicas de comunicación para construir mensajes efectivos. Pero lo que tú me estás mencionando se llama el media training o la formación de voceros, ¿no? Cómo formar voceros de comunicación, que no entra en la materia como tal, porque es ya un curso de entrenamiento, pero con el tema que tú me estás comentando, o sea, lo que sí voy a incorporar por lo que me comentas es, la pregunta que va a estar como, ¿quién debe llevar la comunicación en las organizaciones? ¿Sí? ¿Quién debe ser el vocero de comunicación en las organizaciones? ¿Pueden todas las personas ser voceros de comunicación en las organizaciones? Y si ya es una persona que no es formada en comunicación, ¿cómo debe responder? ¿Cómo debe estar formado? ¿Cómo debe entrenar? Eso sí lo vamos a tratar en estos espacios de reflexión que ya vamos a conversar después cómo están organizacionados. Gracias, Jonathan. Wilson. Hola Isabel, buenas noches compañeros. Bueno, acabas de responder ya a la pregunta que iba a hacer. Justamente yo también por mi trabajo muchas veces he tenido que ser empíricamente maestro de ceremonias, he tenido que dar entrevistas a medios de comunicación, radio, televisión, y muchas veces he tenido eventos, congresos en salud, en calidad en salud. Entonces, siempre en todo evento ocurre que el himno no suena o que el expositor no llega. Entonces, quería aprender estos tipos de tips comunicacionales, estos tipos de tips emergentes que tenemos que tener en los eventos y congresos de calidad en salud, para que no se escuche ese silencio incómodo que muchas veces se escuchan en los eventos, sino cómo podemos afrontar estas situaciones y que la comunicación y el evento siempre sea efectivo. Ya, gracias, Wilson. Conversaremos, reflexionaremos un poco sobre estos tips, pero por la experiencia te digo, eso te da en realidad la práctica. Es en la experiencia que cada público es diferente y cada situación es diferente, ¿no? Y así como hay públicos fáciles, hay públicos difíciles. Entonces, ahí en realidad no hay como una fórmula mágica para que un evento funcione. Lo que siempre se recomienda en eventos, así brevemente, es si el evento es a las 6 de la tarde, yo probé todo a las 4. Probé el día anterior y probé un día antes, probé 2 días antes, 2 horas antes. Tengo todas las presentaciones listas, ¿no? Así como breve. Voy a Viviana, Carlos, y continuamos para poder alcanzar, ¿sí? Ya, quisiera saber si en las técnicas que nos dijo de comunicación o crisis de comunicación, podríamos abordar el hecho de que, por ejemplo, yo trabajo mucho con pacientes, con personal de salud y con instituciones de salud. Y, por ejemplo, nos solicitan historias clínicas que nosotros ya damos una contestación. Sin embargo, al usuario no le gusta esa contestación y nos insiste en que nosotros hagamos más allá, acorde a nuestras competencias. Entonces, quisiera ver cómo podemos nosotros indicar al usuario, yo llego hasta aquí y hasta aquí ya te di respuesta, pero si tú quieres ir más allá, tienes que ir a otra accionar para que te den esa respuesta. Entonces, no sé si nos van a enseñar cómo dar esa respuesta al usuario cuando uno ya ha acabado con sus competencias, ya ha dado todo de sí, acorde a lo que te da la ley o acorde a lo que te da tu institución de salud, y cómo direccionar a esa persona para que siga otro canal de
de legal, si es que desea, o administrativo. Cuando veamos comunicación de crisis, vamos a trabajar protocolo de comunicación en crisis y específicamente en protocolo de comunicación en crisis hay una parte en la que se trabaja que es situaciones frecuentes o preguntas y respuestas frecuentes a situaciones frecuentes. Y una de esas situaciones frecuentes es, ¿qué pasa si? Entonces, ¿cuál es el protocolo de esta institución? Lo importante es que esté en protocolo, porque ahí no soy yo, Viviana, la que te estoy diciendo que no te quiero dar la información. Es el protocolo de mi institución que tiene un respaldo legal, el que no permite estas acciones, ¿sí? Entonces, esto es lo que veremos en esta parte brevemente. Le doy la palabra a Carlos, el coordinador, que nos quiere comentar algo. Gracias, Isabel. Buenas noches con todos. Bueno, veo con mucha satisfacción que le están preguntando mucho sobre muchos temas a María Isabel y nada más quería... Carlos, disculpa, se te está escuchando entrecortado. ¿Ya me oyen ahí? Te escuchamos, pero todavía un poco entrecortado. Voy a apagar el micrófono. Sí. A ver, ¿me oyen? Ahí, ¿verdad? No, creo que es más bien cuestión del micrófono. Creo que más bien si le desconectas el micrófono va a funcionar. ¿Me oyen ahí? No. No. Ahí creo que mejor. ¿Ahí me escuchan mejor? No, pero intentemos, Carlos. Veamos cómo funcionamos. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, perfecto. Mejor, ¿no? Ya, entonces era solo un tema de configuración de micrófonos. Es que tantos dispositivos por acá. Bueno, entonces lo que les quería comentar era que algunos de los temas que ustedes le están pidiendo a la docente, Marisabel, se van a tomar o se van a topar en otras materias. Hay una materia que se llama Planificación Estratégica y Liderazgo, y muchos de los temas que veo que ustedes comentan se los va a topar ahí. El tema justamente de comunicación de grupo, comunicación interna, cómo manejar equipos, cómo tener éxito en el manejo de equipos, ¿no? Lógicamente, uno de los también objetivos de esta maestría es que ustedes puedan ser líderes en la calidad en cada una de sus instituciones, entonces sí se va a tomar en otro tema. Y algunos temas que estaba escuchando sobre estas cuestiones complicadas de dar noticias duras, de dar estas cosas que también se va a tomar aquí, se va a profundizar en bioética, ¿no? Porque lógicamente hay muchos aspectos bioéticos que conllevan la comunicación de las cosas en salud. Además, también escuchaba un poco a Viviana que hablaba sobre este tema de cómo, propender hacia que el usuario quede satisfecho con la comunicación, ¿verdad? Que se le da de alguna manera desde el punto de vista de marco legal, y eso se va a ver en seguridad del paciente 2, porque hay algunos ejercicios prácticos cuando se producen accidentes, por ejemplo, en los pacientes, y pues lógicamente hasta acá en demandas legales, una serie de escenarios complicados, jurídicos, ¿verdad? Que entiendo que también es el área de experticia suya. Entonces, justamente ahí ustedes van a hacer a manera de talleres problemas graves, ¿no? En donde, por ejemplo, un error, una impericia, una negligencia causó la muerte de alguien. Y entonces, ¿cómo liderar eso desde el punto de vista de calidad? Cómo ser partícipes de también, como asesorar para la comunicación en esos aspectos legales. Entonces, claro, como yo les decía, estas materias iniciales siembran o dejan el camino, el suelo fértil para que ustedes puedan luego generar nuevas cosas. Definitivamente es súper importante lo que van a aprender con María Isabel. Nada más de eso. Muchas gracias, perdón. Gracias, Carlos. Y qué bueno esto que nos comentas, que van a profundizar estos temas que son de interés de los maestrantes. Me alegro que haya estos espacios en donde se puedan lograr sustentar todas estas inquietudes que tienen. Continuamos para poder avanzar con lo que estaba programado. Les voy a volver a compartir la presentación. Listo. ¿Me confirman? ¿Estamos ya mirando? ¿Sí? Gracias. Ok. Como les decía, como podemos ver hoy, precisamente 1 hora es un espacio muy corto de tiempo para poder tratar todos los temas que vamos a querer tratar. Entonces, yo he organizado o tengo esta propuesta de organización a ustedes para poder llevar de mejor manera las videoconferencias o los encuentros sincrónicos, ¿sí?
He organizado en 4 momentos que lo llevaríamos desde la siguiente clase. Vamos a dedicar más o menos unos 15 minutos, ¿sí? Unos 15 a 20 minutos en los que yo les voy a dar unas guías de contenido o unas guías para la resolución de tareas, ¿sí? Voy a profundizar en aquellos contenidos que me parece que son importantes, necesarios, unas aclaraciones tal vez que sean importantes y les voy a dar tips o sugerencias para que ustedes puedan desarrollar las tareas, ¿sí? Después vamos a tener un tiempo para la resolución de las preguntas que hayan surgido, ¿sí? Para esto, les voy a pedir de favor, voy a crear un foro especial que va a ser foro de preguntas, ¿sí? Para que ustedes puedan ya realizarme la pregunta y yo pueda organizar sus preguntas y pueda tener también ya organizado cómo optimizar el tiempo y tener ya unas respuestas y poder agrupar también, porque pueden tener que muchos tengan las mismas sugerencias, ¿sí? Y en lo posible así podemos tratar de que no queden preguntas sin ser resueltas. ¿Cómo nos vamos a organizar también? Los días martes, ¿sí? Los días martes yo voy a darles la guía y contenido porque todos los temas están pensados, todos los módulos están pensados como en 1 y 2 temas principales, ¿sí? Entonces, el día martes yo les voy a dar la guía de contenido del primer tema y el día jueves sacarían los otros temas. Entonces, cuando yo les mande la planificación, también les voy a decir, el día de la videoconferencia vamos a tratar estos temas. Entonces, las preguntas serían sobre estos temas para que puedan también avanzar en la revisión de los recursos según el espacio sincrónico también, ¿sí? Entonces, el día jueves trataríamos los últimos temas que estarían pendientes, ¿sí? Después yo quiero un espacio de reflexión. Si yo voy a traerles preguntas a ustedes, ya leyeron los contenidos, entonces yo quiero saber qué piensan, cómo interpretan, cómo se aplica en su profesión, en su vida cotidiana, en el ejercicio de sus tareas, estos temas que hemos tratado, qué sugerencias, qué les surge, qué inquietudes, ¿sí? Y finalmente vamos a tratar los últimos 5 minutitos o los últimos 10, dependiendo, particulares, cualquier particular que se les presente, que puede ser de cuestiones de tiempo, que no han avanzado con la plataforma, etcétera, ¿sí? Entonces, esta es una sugerencia que tenemos de la organización de las videoconferencias. Siempre acuérdense, todo es perfectible, vamos a conversar. Si ustedes sugieren otra forma, siempre muy receptiva a cualquier sugerencia que ustedes tengan, ¿sí? Con esto terminaría la parte general de los lineamientos del aula virtual. No sé si a alguien se le quedó alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia que quiera aportar antes de quedarme los últimos 10 minutos con estas claves de lectura para este tema en particular, que es la mirada desde la complejidad, ¿sí? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Sugerencia? ¿No? Entonces, ustedes tienen para este primer módulo, recuérdense, tienen el primer recurso que es el de aproximaciones teóricas de comunicación y salud. Entonces, ahí lo que tienen que hacer es leer, ahí les van a dar diferentes aproximaciones y la tarea es una tarea de control de que han revisado este recurso, de que han comprendido el recurso, lo que les busca es que comparen estos módulos, ¿sí? Pero el siguiente recurso es esta lectura. Es una lectura, yo les ponía ahí, es una lectura larga, es una lectura de más o menos 59 páginas, que sí requiere una serie, una clave de lecturas, ¿no? También les digo, es la lectura más larga que van a tener, no se asusten, no van a tener todas las semanas lecturas de 60 páginas. Esta en particular es una lectura larga, pero es la única que van a tener de esta dimensión, ¿sí? ¿Qué busca? ¿Por qué hemos escogido esta lectura en particular? Y por qué yo les invito en la materia a que miremos desde la complejidad, precisamente por el enfoque que estamos haciendo, desde dónde vamos a mirar la comunicación y desde dónde queremos mirar esta relación comunicación y salud, ¿sí? ¿Cuáles son las claves de lectura para que ustedes comprendan y puedan participar también en el foro que está relacionado? La primera, que vamos a tener esta concepción dentro de esta mirada que tenemos de la comunicación y dentro de esta mirada que vamos a tener de la relación y comunicación en salud, vamos a estar acompañados con esta noción del paradigma de la complejidad, ¿sí? ¿Qué propone el paradigma de la complejidad, este paradigma propuesto por Edgar Morin?
propone primero una mirada de una individualidad del sujeto, ¿sí? Del ser humano, que es a la vez biológica y a la vez cultural, pero totalmente biológica y totalmente cultural. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede ser pensado el sujeto si no es desde las culturas, desde las prácticas sociales, pero también desde lo biológico y en la misma dimensión. Es decir, aunque estemos en el campo de la salud, no vamos a priorizar una dimensión sobre la otra. Y aunque estemos en el campo de la comunicación, no vamos a priorizar una dimensión sobre la otra. Vamos a pensar que el sujeto no puede ser pensado sino como en estas dos dimensiones, ¿sí? Entonces son dos dimensiones fundamentales de la vida, ¿sí? Entonces vamos a pensar que tanto la comunicación como la salud son condiciones de posibilidad de este ser humano. Es decir, sin comunicación no podría existir y sin una noción biológica que lo permita comprenderse como tal tampoco. Entonces es la primera noción importante que vamos a mirar. La segunda, que si bien la salud se remite a un plano biológico en el modo en el que se produce y se manifiesta, es decir, las prácticas de salud se conciben en un plano sociocultural e histórico. ¿Sí? Es decir, salud está vinculada con lo biológico, ¿no? Ustedes me lo pueden decir eso más claro, ¿sí? Pero las concepciones, las percepciones y las prácticas van a estar atravesadas por, primero, cuestiones históricas, que quiere decir que van a irse transformando y que además se van a dar en marcos de interpretación particulares que son la cultura. Por eso lo que para una persona es salud, para otra no es lo mismo sentido, no es el mismo significado. Lo que para una persona es una práctica saludable, para otra puede no ser una práctica saludable, ¿sí? Podemos tener marcos generales, pero estamos diciendo que están atravesados por planos socioculturales e históricos, ¿sí? Que van cambiando y se van transformando. Tanto la comunicación como la salud están atravesados por diferentes factores que son materiales. Esto es importante. ¿Cuáles son? Factores económicos, factores sociales, factores culturales, ¿no es cierto? Incluso factores biológicos, materiales. Pero a su vez, estos también son simbólicos. ¿Qué quiere decir? Que están cargados de un sentido y de un significado, ¿sí? La noción, por ejemplo, de una cosa es la cuestión económica, por ejemplo, la pobreza, y otra cosa son todos los significados atribuidos a ser pobre, por ejemplo. ¿Qué significa ser pobre? Y eso influye también en las prácticas sociales y en la noción de salud. Entonces, tener claro esto de que están atravesados por una mirada, por factores materiales, pero que están cargados de sentido, ¿sí? Cuando hablo de sentido, estoy hablando de significado, estoy hablando de qué significa esto, qué significado le da esta determinada persona o este determinado grupo de personas, ¿sí? La comunicación es inseparable de la cultura. Entonces, si ya hemos dicho, aquí que hemos dicho, la salud es una práctica, es una manifestación, es un estado biológico, pero también cultural. No puede no ser comprendido desde la cultura. Por otro lado, estamos diciendo, y aquí es donde empezamos a hacer el vínculo, la comunicación es inseparable de la cultura. Es decir, no puede haber comunicación sin cultura y no puede haber cultura sin comunicación. ¿Qué es la cultura? La cultura, en breve términos, digamos, es este marco común que tenemos, este marco común de sentidos, de significados que funcionan como reguladores de prácticas y de comportamientos y de referencias. Es decir, yo para actuar de determinada manera, para pensar de determinada manera, siempre tengo un referente, que es mi cultura, ¿sí? Esta cultura no fuera posible, no podríamos haber construido sin comunicación. ¿Cómo llegamos a un acuerdo de sentido, que es la cultura, si es que no nos comunicamos? Imposible. Y al mismo tiempo, ¿cómo nos suponemos comunicar? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo de sentido si no tenemos un marco común de referencia que sea común para las personas que están en diálogo? Entonces, cultura, comunicación, dos caras de la misma moneda les va a decir la lectura, ¿sí?
hablamos de mundo común de sentido. Entonces ya empezamos a entender que cuando hablamos de comunicación y salud, estamos hablando de procesos sociales que van a estar atravesados por estas nociones de sentido, es decir, que dependen de lo social, que lo social en el sentido en lo social, ¿sí? Las prácticas sociales tienen unos significados, pero a su vez estos significados tienen sentido porque están regularizadas en unas prácticas sociales, ¿sí? La salud como concepto es el resultado de un proceso sociohistórico de asignación de sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que la noción de salud como tal varía, va cambiando y depende porque está acompañada de otros correlatos. Por ejemplo, el de enfermedad, el binarismo salud-enfermedad, ¿no? Para yo poder entender salud, está acompañado un relato de lo que es enfermedad y miren cómo se han ido transformando. Ejemplo, Alison, ¿cuál es la definición actual de salud, por ejemplo? La definición actual de la OMS de salud, ¿no? ¿Cuál es? Alison, ¿me escuchas? ¿O tienes algún problema tal vez con el micrófono? O si no me acuerdo, tú me dices, no me acuerdo, no importa. Aquí todos estamos aprendiendo. ¿Quién me ayuda con la Anita? Ya, de acuerdo al OMS, es el estado perfecto de bienestar físico, mental y social, y no solo de la ausencia de enfermedades. Ya, ahí hay un cambio, por ejemplo, histórico, ¿no? ¿Cuál era la definición de salud antes? La definición de salud estaba pensada sobre todo por la ausencia de enfermedad, ¿no? No hay enfermedad. Por la salud física. Ahora estamos pensando de estado de bienestar. Mire, cambia el sentido. Igual, la idea de enfermedad para un determinado grupo social es una, para otro determinado grupo social la idea de enfermedad es otra. La idea de salud también, entonces va variando y todo esto a través, son sentidos, comunicación, ¿sí? Finalmente, llego a lo último, ¿por qué una mirada desde la complejidad, sí? Cuando Edgar Morin plantea esto del paradigma de la complejidad y esta mirada de la noción de complejidad, lo que plantea es que se está cuestionando, lo que invita es un cuestionamiento, es una actitud, ¿sí? Lo que invita es una actitud en la que va a cuestionar aquellos marcos de referencia o aquellos límites desde los cuales se comprendían aquellas certezas de la modernidad, por ejemplo, la salud, la ciencia, la educación, el poder, todas estas certezas que estaban en la modernidad, él invita a cuestionar porque dice, bueno, al fin y al cabo, estas bases o estos límites epistemológicos que se construyeron en la modernidad han demostrado su fracaso, ¿no? Que es las nociones de la posmodernidad, ¿sí? Entonces, lo que él invita que la comunicación, como hemos visto aquí, si ven, no podemos entender la comunicación solo desde las ciencias de la comunicación o la salud solamente desde lo biológico. Entonces dice, son procesos complejos, no pueden ser reducidos o entendidos solamente desde una determinada ciencia o de una determinada disciplina y no pueden reducirse a mirarse solamente desde una determinada teoría o determinado método. ¿Sí? Si nosotros empezamos a entender la salud solamente desde la biología, nos quedamos de, miren el COVID, ¿no? ¿Qué pasó con la cuestión? La pregunta era, ¿por qué la gente se sigue reuniendo? Prácticas sociales, ¿no? La importancia de las ciencias humanas, de entender por qué las personas se siguen reuniendo, por qué las personas no hacen caso a las medidas de seguridad, ¿por qué? Eso no está en las cuestiones del paradigma de la biología, eso está en las ciencias humanas, ¿no? Entonces dice, no podemos reducir a eso, no podemos hacer esta reducción, ¿sí? Entonces lo que invita el paradigma de la complejidad es a una actitud que cuestione estos reduccionismos y a mirar desde un solo lugar y pensar que, perdón, hay un micrófono que está abierto, se le pueden silenciar. Gracias. Invita
a que miremos, por ejemplo, la comunicación y la salud no dentro de una restricción, restricción teórica o metodológica, sino que la empecemos a mirar desde otras disciplinas que la acompañan, ¿sí? Pero ahí viene, y ahí está la pregunta vinculada con su foro. Esa es una mirada interdisciplinaria, ¿no? Por ejemplo, pensar comunicación y salud, desde las ciencias sociales, desde la comunicación, desde la psicología del comportamiento, pensar desde algunas interdisciplinas. Pero al mismo tiempo, Morán dice, estas disciplinas, estas propuestas epistemológicas proponen al final modelos o matrices de poder y saber. ¿Qué quiere decir poder y saber? Conocimiento es poder, ¿no? Al fin y al cabo hay relaciones de poder en las ciencias, ¿sí? Entonces, si hay relaciones de poder en las ciencias, quiere decir que hay miradas que van a estar predominando cómo mirar determinados fenómenos y cómo enfrentar determinados problemas. Entonces, lo que propone es repensar esto y pensar que si las ciencias tienen estas limitaciones y estos reduccionismos y estas pugnas de poder y de entender los problemas, ¿por qué no pensar en cuestionar esto y proponer otras miradas a los objetos, a los fenómenos, a la salud, a la comunicación, que ya no sea desde estas disciplinas, sino desde una nueva que logre, digamos, de alguna manera resolver estos reduccionismos y mirar desde otro lado, que sería una transdisciplina, repensar los objetos de estudio, repensar las metodologías, repensar las teorías también, desde dónde miro. Entonces, una actitud, el paradigma de la complejidad, ¿sí? Es mirar los problemas desde otro lado. Si las categorías clásicas desde donde se miraba resultan limitantes, que era lo que decía el COVID, no lo puedo entender solamente desde la medicina, toca entenderlo desde la ciencia social, toca entenderlo incluso desde factores como las cuestiones económicas, ¿no? Entenderlo incluso desde ahí. Entonces, si es que estas miradas de clasificación, de reducción en unas categorías fueron limitantes, lo que propone es mirar desde otro lado, repensarnos, repensar la ciencia, repensar la comunicación, repensar, mirar una nueva forma, juntar estas disciplinas y pensar nuevas disciplinas, ¿sí? Es más o menos las claves de lectura que les van a ayudar a ustedes a guiarse en esta lectura y a poder responder el foro, ¿sí? Finalmente, fue rápido, es corta, 1 hora, como les había dicho. ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Algo que quieran tratar brevemente? No me quiero exceder más, no les quiero quitar más de su tiempo. ¿Alguna pregunta, tal vez? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Si requieren alguna explicación específica, recuerden los canales de comunicación abiertos, me pueden escribir. Si requieren tal vez una tutoría, también estoy aquí para acompañarles en su proceso formativo, ¿sí? Gracias por su asistencia a esta primera clase. Nos veríamos el día jueves, ¿sí? Que tengan una buena noche. Yo ya subo la grabación de esta videoconferencia y también les voy a subir la presentación que puede ser de ayuda didáctica también para ustedes, ¿sí? Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.